Y sin embargo, yo muchas veces estoy martillándome un dedo, cortándome, enderezando un alambre, y ahí también salen ideas que después habrá que trasladarlas al papel, pero eso ya es otra historia. A los 12 años nos fuimos a Córdoba y yo terminé mi secundaria y A ahí, Córdoba ciudad. sí, sí, y ahí comencé la universidad. Siempre me interesó la biología, siempre entendí que la biología era una manera interesante, como otras, la filosofía tal vez, o la astronomía en todo caso, o no sé, o la antropología. Pero bueno, la biología era una buena manera de entender el mundo de otra manera. Y descubrir cosas. Sí. Y... En vos mismo. Sí, 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 por supuesto. Y entonces comencé biología. Y estaba muy seguro que iba a ser biólogo y que iba a ser investigador, y me interesaba la genética vegetal y bueno, estas cosas. Y hasta llegué a montar un pequeño gabinete en mi casa, un laboratorio que aún tengo. Es como el rincón último de las cosas. Acá generalmente y en soledad me distraigo haciendo muchas cosas y también componiendo a veces, porque cuando hago alguna mezcla o destilo algo, en definitiva también siento que estoy generando un producto al unir otras cosas, que en definitiva es la música, ¿no? También. De manera que todos estos tubos que conducen y se conectan también son como una armonía y como acordes, ¿no? Se conectan y este silencio que estamos oyendo es el silencio que generalmente hay acá y que es muy valorado por mí. La verdad es que el silencio, cuando el silencio suena, es una buena música, ¿no? Y mientras seguías tocando. Y mientras hacía una especie de doble vida, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De noche, o sea, mi realidad era que de día me tendrías que ver con un guardapolvo bajo el brazo y un grueso libro y apuntes, yendo a la universidad, a hacer la facultad, a hacer las clases, los prácticos. Y de noche, allá a la tardecita, salir de casa con el trajecito negro, la corbatita y el fuelle, y me iba a tocar con las orquestas, que en esa época, aún en Córdoba, había unas cuantas. Había varias, La claro. actividad era muy grande. Y entonces tocaba y con eso me ganaba unos pesos y me conseguía alguna novia y bueno, y además el mundo ese era maravilloso, es fantástico. La noche y los cabarets y las confiterías y los bailes, ¿no? Yo tenía 15 años. Te imaginas que era una fascinación. Y por otra parte, los pocos pesos que me ganaba, yo vivía con mis viejos, pero los pocos pesos me alcanzaban y resolvían el problema de la independencia, porque yo ya a los 15 años, 16 años, no me daba como para pedirle a mi viejo plata para salir con la piba. Entonces, sobre todo con el sacrificio que había. Claro, entonces por lo menos para los cigarrillos y para algún café, para esas cosas, y era fascinante. Y además, no me daba cuenta en ese momento, pero obviamente sentía que iba incorporando un lenguaje, una forma de ser. ¿Qué escuchabas de música en ese momento? A mí siempre desde esa época, cuando descubrí la sonoridad de Horacio Salgán, me fascinó. Yo quedé absolutamente subyugado y sigo, ¿no? Yo creo que es uno de los más grandes músicos que ha tenido la Argentina. Músicos, estoy diciendo, no hombre de tango, ¿no? Es como el Rey Midas, ¿no? Sí, todo lo que tocaba lo hacía oro. Bueno, este hombre todo lo que toca lo hace música. Sí. Y además tan buen tipo como es. Sí, sí. Mis tres pedestales, si vos querés, donde se apoya todo mi trabajo actual y toda mi estética y mi pensamiento y mis acciones, son, por un lado, Horacio Salgán, que para mí es la vanguardia verdaderamente. Bueno, Astor ha dicho más de una vez que sin Horacio Salgán a él le hubiera costado mucho más. Seguramente. Aníbal Troilo, que para mí es la síntesis. Sí, claro. Y Don Osvaldo, que es la esencia, ¿no? Bueno, Osvaldo fue un poco como tu papá en determinado momento, ¿no? Sí. Estamos hablando de Osvaldo Pugliese, ¿no? Sí. Bueno, eso se hace una historia más reciente. Sí, ¿no? Claro. Ojalá uno pudiera leer tanto. Son mis compañeros de viaje, ellos y otros, y los músicos que he conocido
sin duda han sido y seguirán siendo la fuente de conocimiento. Los libros son muy útiles, pero también el contacto con aquellos músicos fundantes del género me ha sido quizás lo más útil. Y la facultad, bueno, lo hacía regularmente y ya en esa época yo quedé fascinado como tantos músicos de mi generación y gente de mi generación con esta persona, este músico que surgía y que parecía que estaba dando vuelta a todas las cosas y que pateaba el tablero, el niño rebelde, un tal Piazzolla, ¿no? Y quedé fascinado porque evidentemente era quedé fascinado un poco por su música, pero un poco también por sus acciones, su postura. Que ha tenido mucho que ver. Una especie de cosa como irreverente o como contestataria o como muy cargada de cosas conflictivas. Y esto a mí me producía como una excitación, ¿no? Claro, algo. Y entonces organicé grupos ya en Córdoba. Claro. Yo apenas sabía escribir, yo no sabía armonía, ni composición, ni nada, pero era tal el deseo de poder organizar, que junté músicos muy buenos, músicos de la Sinfónica de allí, y organicé un grupo al cual llamé Octeto Guardia Nueva, o sea, claramente orientado con ese nombre hacia una tendencia muy de ruptura, y hacía cosas terribles para ese momento. Imagínate que estamos hablando del año 55, 56 más o menos. Y cuando fueron a tocar, él pidió que mi conjunto iniciara el concierto. Esto fue... Primero nos conocimos en un programa de radio unos meses antes, cuando él fue ahí a presentar un poco un disco. Entonces nos presentaron, yo estaba absolutamente conmovido por este encuentro. Estaba haciendo servicio militar yo, todo peladito. Es más, hasta me escapé del cuartel creo que estaba castigado por alguna cosa que habría hecho, o que no habría hecho. Es lo más probable. En general, sí. Nos castigaban por las cosas que no habíamos hecho. Y llegué hasta la radio. Y cuando nos encontramos ahí, le estaban haciendo escuchar a Astor una precaria grabación del grupo mío que habíamos realizado ahí en esa misma emisora. Estaba muy entusiasmado escuchándola y me felicitó y me dijo, ¿por qué no venía a Buenos Aires a seguir haciendo esto? Sí. Suponiendo que en Córdoba tenía menos posibilidades, lo cual en ese momento era muy probable. Y yo me quedé, la verdad, Horacio, sin poder contestar, porque era verdaderamente muy fuerte esta propuesta. Y la biología también estaba en mi corazón y en mis expectativas. ¿Y te costó mucho? Sí. Así que le dije, no sé con qué le dije nada, oí el programa, quedé fascinado y se fue. Y yo seguí haciendo biología y mi vida siguió igual, con esa sensación un poco rara ¿no? De que algo te estaba sonando. Sí, algo estaba ahí. ¿No? Sí. ¿Qué fue lo que me pasó? A los meses él hizo su concierto en el Teatro San Martín y entonces pidió que mi grupo iniciara ese concierto, lo que hoy sería un grupo soporte, ¿no? Nunca entenderé eso, pero bueno. Telonero, ¿cómo es? Telonero. Y fue maravillosa esa noche, fue maravillosa porque ya él tenía convocatoria, sobre todo gente joven. Sí, claro. Entonces estaban mis viejos, mi novia, mis amigos, mis compañeros de facultad, toda la gente ahí, y Astor y su quinteto en un palco, y yo tocando ahí me parecía, Horacio, créeme, me parecía un sueño. No puede estar ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Y tocamos 4 o 5 temas. Y bajamos y siguió él y fue una noche maravillosa. Y cuando terminó ese concierto, caminando ya, yendo del teatro, supongo yo, a tomar un café o a acompañarlo a su hotel o a algún lugar, atravesamos la calle, justo la facultad estaba enfrente del teatro. Nos paramos ahí y él me mira y me dice, ¿y qué haces cuándo te venís a Buenos Aires? Y yo miré para arriba, así justo estaba la facultad. La inscripción que decía Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Entonces, que era como un dedo acusador. Entonces le dije, ¿y Astor qué hago con la facultad? Y me mira y me dice, dejá la biología para los biólogos, vos sos músico.
Y esto fue... Qué ojo, ¿no? Sí, eso fue determinante. Yo creo que además